Bueno, muy buenos días. Un verdadero gusto estar aquí. Muchas gracias a Santiago por la invitación y a Sofondos por la convocatoria de este congreso que, como hemos sido testigos, pues sucede en un momento absolutamente crucial. Para mí es un gusto poder moderar este panel sobre reformas pensionales en otras latitudes. Quiero presentar a los panelistas: Guillermo Samarripa Escamilla, quien es el presidente de Amafore en México; Juan Ariel Jiménez, quien es profesor de la Universidad de Harvard y exministro de la República Dominicana; Edgar Robles, consultor asociado de Novaster en Costa Rica, y yo creo que una figura de respetabilidad global sobre el tema, quien es Klaus Schmidt-Hebel, consultor y conferencista internacional, quien vino desde Chile, quien hemos tenido la fortuna de tener en Colombia en repetidas ocasiones. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la discusión. Estamos un poco atrasados y básicamente de lo que se trata es de iniciar con la descripción que cada uno de los panelistas haga de lo que está sucediendo en sus países con respecto al tema pensional. Pues para nadie es un misterio que este es un tema que está permanentemente en la mira de las diferentes sociedades. Arranco en ese sentido con Guillermo dándole la bienvenida. Tenemos el reloj ahí y obviamente la idea es que en la medida en que las intervenciones sean más condensadas tendremos más tiempo para el debate. Adelante, Guillermo. Pues muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí en esta convención y venir a platicar del caso de México, la reforma del 2020, pero para ello quiero empezar un poco platicando la historia de dónde venimos, porque yo creo que estos movimientos de reformas pensionarias en general no son lineales, ni son recetas sencillas que haya que seguir, y luego están fuertemente influenciadas por el contexto político que se vive en cada momento. En México el movimiento hacia el sistema de capitalización individual se dio hace 26, 27 años, en 1997, y conceptualmente se concibió como la única red de protección social para trabajadores del sector privado. Entonces era un cambio de paradigma y esta sería la única vía por la que gente tendría ingresos en la vejez. Esta reforma fue acompañada de ciertos cambios paramétricos. Se aumentaron las semanas de cotización mínimas para tener un beneficio de 500 a 1,250 semanas. Se redujo la pensión y solo habría una garantía mínima de un salario mínimo. Y por otra parte, en cuanto a los flujos del sistema, se dejó la cuota en 6,5%. Entonces fue una reforma que en esencia lo que hacía era cambiar las condiciones de red de protección social, el Estado salirse, aumentar las condiciones y demás. Ahora, México tiene un grave problema de informalidad como lo tiene Colombia y como lo tienen el resto de los países de América Latina. Con las 1,250 semanas y un nivel de informalidad del 55%, ahí teníamos un primer problema potencial en el sistema que mucha gente no llegaría. También la pensión mínima solo beneficiaba a los que menos ganan, que son los que más están en la informalidad, por lo tanto ahí tenías un primer círculo vicioso. Y del lado de la gente que está más en la informalidad, el 6,5% era una cuota de aportación claramente insuficiente y te daba tasas de reemplazo bajísimas. Entonces tú migraste a un sistema de capitalización individual
pero el problema era que los parámetros te llevaban a que prácticamente nadie iba a sacar ningún tipo de beneficio y eso era un caldo de cultivo pues para tener un problema social en el futuro. Tuvimos una reforma recientemente, pero yo quiero hablar de varias etapas de esto porque el 2020 fue la culminación de un proceso con una transición a un esquema multipilar, ¿no? Primero voy a hablar algo sobre el presidente López Obrador. Él fue primero alcalde en la Ciudad de México, por ahí de principios de siglo, de 2000 a 2006, y él, su programa social insignia fue una pensión a adultos mayores, tipo universal, no contributiva, relativamente baja en monto, pero él empezó a poner en la agenda el tema de la informalidad es alta, el segmento de adultos mayores es desprotegido, hay que ayudarlos, y yo creo que a nivel federal, en administraciones posteriores, tomaron esa idea y se llevó el programa por la administración del presidente Calderón y luego Peña Nieto, y ahora en esta administración él lo volvió a retomar, lo llevó a nivel constitucional y le ha venido aumentando el monto. Entonces, el primer pilar ya de la red de protección social en México es la parte universal. Y adicional a ello, se ha construido la reforma del 2020 para la parte contributiva. En la parte contributiva yo creo que lo que pasó también es reflejo de un cambio de visión que empezó hace varios años y que López Obrador fue muy insistente, y es: los empresarios tienen una responsabilidad social. Y eso venía, yo creo que desde años previos, con aumentos al salario mínimo, con algunas otras condiciones, y dentro de ese nuevo arreglo social en México es que los empresarios llegan y ponen en la mesa un aumento a la contribución, porque lo que decían es: yo dando el 6,5 para mis trabajadores y trabajadoras no les va a alcanzar, es mi responsabilidad que el flujo que llega a la pensión sea razonable, y por eso se puso en la mesa el aumento al 15%, cuando a un presidente, no importa de la corriente que es, el sector empresarial pone en la mesa como parte de la negociación de la reforma pensionaria un aumento muy importante en la cuota, pues ¿quién lo deja ir? Nadie. Y por otra parte también el gobierno puso algo en la mesa, mejorando pensiones mínimas garantizadas, para que la red de protección no solo fuera para los que ganan menos, sino se amplió y se bajó el requisito de semanas para volverlo mucho más inclusivo. Entonces, con esto, pues lo que tenemos es un resultado que es un sistema de una red de protección con varios componentes. La capitalización individual no es el único, pero dentro del tema de pensiones contributivas, lo que sí se ancló, y eso es muy importante, es el sistema de cuentas individuales como parte de lo que da este beneficio. Y con eso, respetando el tiempo, quiero cerrar esta primera participación. Una pregunta puntual. ¿La informalidad en México de qué porcentaje es? 55% de la PA. Vale. Juan Ariel, cuéntanos de República Dominicana, por favor. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Asofondos por la invitación a compartir un poco la experiencia de República Dominicana. Inicio con una muy breve descripción del sistema dominicano. Es de contribución definida. Nosotros tenemos una aportación cercana al 10% para el tema de pensiones, de los que 8.4% es acumulado en la cuenta individual. Tenemos un esquema de ahorro voluntario sin los suficientes elementos para que sea significativo, y no tenemos esquema de reparto. Allá tenemos la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga una serie de pensiones solidarias con un procedimiento institucional, pero no es parte del diseño. Por supuesto, compartimos las mismas dificultades en el mercado laboral: alta informalidad, alto desempleo. Nosotros en República Dominicana tenemos una densidad promedio de 42% apenas, y por supuesto esto genera una muy baja tasa de reemplazo.
Las últimas estimaciones del modelo que tenemos nos da que para 2023 la proyección de tasa de reemplazo es de 29.7%. Pero claro, todos los promedios esconden muchas realidades. Esconden la realidad del decil 9 y 10, que va a tener una tasa de reemplazo cercana a países de la OCDE. O sea, estamos hablando de por encima del 50%. ¿Dónde está nuestro mayor problema? Por supuesto, los deciles muy bajos, donde la tasa de reemplazo nos está dando cerca de 4%, muy, muy baja. Hemos hecho algunos cambios. En el 2020 hicimos una reforma menor, casi que una acupuntura, para corregir errores muy básicos. No pudimos ser más ambiciosos en nuestra reforma, era un año electoral. De hecho, hacer una reforma de pensiones en un año electoral fue un reto político mayor. ¿Qué corregimos? Varias cosas. Lo primero, tenemos un esquema de moras, intereses para las empresas que no estuvieran al día con la seguridad social, que tenían por fuera un alto número de trabajadores. Corregimos eso y nos dio que aproximadamente el 7% de los trabajadores se pudieron afiliar. Por otro lado, nuestra Tesorería de la Seguridad Social, que es el ente de recaudación, tenía muy poco poder institucional. De hecho, ni siquiera tenía personalidad jurídica. Entonces, le dimos dientes, como decimos en República Dominicana, para que pueda perseguir a las empresas que estuvieran evadiendo su pago a la seguridad social. Y un tercer elemento fue que cambiamos el esquema de comisiones de los fondos de pensiones. Nosotros anteriormente teníamos un esquema que incorporaba dos fuentes de comisiones. Por un lado, 0.5% del salario, era parte de la contribución, se deducía para comisiones de los fondos de pensiones, y por otro lado, un 25% del exceso de rentabilidad, exceso definido como la rentabilidad observada menos la tasa de interés pasiva. Nosotros cambiamos ese esquema, y les voy a explicar por qué, y lo trajimos a uno de porcentaje de los activos bajo administración. Iniciamos en un 1.2% del total de activos, se desmonta cada año hasta llegar a un 0.75% en un plazo previsto de 10 años. Entonces, las razones para hacerlo, recuerdo, según el modelo que estamos utilizando en el gobierno, yo en este lado, en este momento, estaba en el gobierno, representaba el gobierno en la reforma, nos estaba dando que este cambio hacia una reducción del valor presente neto de 30% en comparación con lo que ganarían o les ingresaría los fondos de pensiones bajo el sistema anterior. Y la negociación fue, estamos reduciendo el valor presente neto, pero estamos aumentando la previsibilidad. Y esto era importante porque al tener una parte de las comisiones que venía de la rentabilidad, en años donde había baja en la tasa de interés por mark to market, se disparaba la rentabilidad. Y para mí eso fue muy importante porque me parece que si en el 2020, con la abrupta reducción de tasas, ese mark to market hubiese llevado a los fondos de pensiones a tener ingresos muy por encima, mientras toda la población estaba viviendo dificultades, para mí la legitimidad social del sistema se hubiese destrozado y hoy en día estuviéramos hablando de cerrar el sistema. Entonces no, lo hicimos mucho más lineal, no exponencial y con mucha variación como teníamos anteriormente, y lo que hemos visto a lo largo de los años es que tiene un crecimiento poquito menor a la inflación, o sea, pero se mantiene bastante lineal. Por supuesto que ya se está en discusión de una reforma integral mucho más profunda, donde estamos pensando en un esquema multipilares. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Sí, bueno, primero que todo, agradecerles a Sofondos, la figura del señor Montenegro, la invitación. Yo quiero hablarles un poco del sistema costarricense, que es un sistema que a partir del año 2000 se convierte en un sistema mixto multipilar. Antes de la creación de cuentas individuales, solamente teníamos la pensión del Seguro Social, que en esa época pagaba una tasa de reemplazo cercana al 70%. La tasa de formalidad, por cierto, en Costa Rica es cercana también al 70%, lo cual incluye también otros regímenes alternativos al Seguro Social, que es de empleados públicos y funcionarios judiciales y maestros principalmente, pero es una tasa contributiva relativamente alta para América Latina.
Las proyecciones actuariales ya mostraban desde hace mucho tiempo de que la tasa de fecundidad en Costa Rica iba a decaer de forma importante, que el envejecimiento iba a crear un golpe sobre las finanzas de la institución, y se creó un pilar que, en lugar de hacerlo sustituto, o sea, de desmantelar el sistema de seguro social, se hizo simultáneo, o sea, diferente a lo que se está proponiendo en Colombia. En Costa Rica nosotros cotizamos simultáneamente para los dos regímenes. Para el sistema público, cotizamos, en ese momento se cotizaba un 7,5%, y para el sistema de cuentas individuales gestionados por operadoras de pensiones, que es como llamamos nosotros a las AFPs en Costa Rica, se cotiza un 4,25%. Yo fui superintendente por esa época y ya para el año 2008 empecé a alertar de la situación que iba a enfrentar el sistema público de reparto muy próximamente. Hacía nuestras proyecciones, de hecho, basadas en un primer estudio. El primer estudio externo que se le hace al Seguro Social mostraban que el régimen iba a empezar a flaquear en el 2023. La Caja del Seguro Social negaba los resultados, lo cual es muy curioso porque nosotros estábamos proponiendo cambios paramétricos para fortalecer el Seguro Social, pero la Caja del Seguro Social negaba, digamos, esos resultados. De hecho, se trajo a la OIT como intermediario, la OIT dijo que las cifras de la Caja estaban correctas y la realidad nos golpeó a partir del 2013, porque cuando la Caja decía que en el 2038 se iniciaba a gastar la reserva, empezó a gastarse en el año 2013. Empezó a subir la tasa de cotización y se empezaron a hacer algunos ajustes, con la diferencia también, en comparación con otros países, de que en Costa Rica la tasa de cotización la fija el Seguro Social, su junta directiva, es una junta integrada por 9 personas, deciden cuánto cotizan los trabajadores, los empleadores y el gobierno, lo cual es claramente un impuesto metido dentro de la figura de pensiones. Bueno, se empezaron a ajustar las tasas de cotización, lo que era 7,5%, hoy combinadamente llega al 10,68% y hay una proyección a que siga aumentando. Y lo que ha venido sucediendo con el Seguro Social, primero, es que ha venido cayendo ese 70% que inicialmente pagaba el Seguro Social de tasa de reemplazo, hoy con suerte llega al 40%. La tasa de cotización, que ha venido aumentando, obviamente ha tenido su impacto en la informalidad, o sea, la informalidad en el país ha venido creciendo fuertemente, y lo que vemos con las cifras es que, a pesar de que la cobertura es 70%, realmente el porcentaje de personas que reciben pensión después de los 65 años es solamente un 50%. Entonces, el sistema, que realmente un sistema de pensiones, como bien se ha dicho, refleja las condiciones del mercado laboral, el sistema de pensiones en Costa Rica se está convirtiendo como un embudo a la inversa, en donde las personas que se han venido excluyendo porque aumentan las condiciones o sea, se dificultan las condiciones para adquirir pensiones, o se aumenta el número de años de cotización o la tasa de cotización, eso va excluyendo a las personas que tienen la menor productividad en el país, que obviamente son las personas más pobres. Mientras que el gobierno ha tenido que venir poniendo cada vez más dinero para financiar el sistema de reparto, que se financia, al final de cuentas, con impuestos que se recaudan de las personas que cotizan y que no cotizan el Seguro Social. Entonces, cuando uno ve una distribución de los pensionados dentro de la globalidad, están sobrerepresentadas las personas de mayores ingresos. Y entonces tenemos un Seguro Social que más bien aumenta las disparidades en la distribución de la renta, en un país que ya, de hecho, Costa Rica está entre los países de América Latina con la peor distribución de la renta regional. ¿Qué es lo que se espera que vaya a suceder en el futuro? Lo que se espera es que ese pilar básico que llamamos nosotros, el primer pilar, que paga la primera parte de la pensión, va a ir reduciéndose en el tiempo, mientras el sistema de operadoras de pensiones, de AFPs, va a ir creciendo en cuanto a la provisión de la tasa de reemplazo. O sea, la tasa de reemplazo tiene dos componentes, el pilar base y el pilar de operadoras de pensiones o AFPs, y la pensión de la Caja del Seguro Social va a ir disminuyendo en el tiempo hasta que eventualmente, como no se van a hacer grandes reformas, se va a convertir en una pensión básica solamente para aquellas personas que están afiliadas. Y pasa una situación muy curiosa en el país.
el sistema de pensiones también tiene un régimen no contributivo que está destinado a personas que están en condición de pobreza e indigencia. Mientras que el gobierno se hace cargo de financiar las pensiones de los sistemas que han sido cerrados del sector público, más las pensiones, aportaciones a los sistemas vigentes. Hoy por hoy, el gobierno gasta aproximadamente un 22% del presupuesto nacional en contribuciones o pago de pensiones ya otorgadas. Esos son contribuciones que realiza de forma regular. Pero por otro lado, las pensiones que están destinadas a la pobreza dependen directamente de una provisión presupuestal que el gobierno no siempre cumple. Entonces, por lo general, se anuncia que no hay dinero para pagar las pensiones de las personas más pobres, mientras que las personas más ricas siguen recibiendo sus aportes y siguen recibiendo sus pensiones si ya están retirados. Para cumplir con el tiempo, paramos aquí y luego continuamos. Muchas gracias. Bueno, Klaus, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, un placer estar en Colombia. Yo estoy de alguna forma ligado en forma no sistemática, sino que ocasional a la evolución que ha tenido el sistema pensional colombiano desde la reforma de la Ley 100 de 1993. Yo hice un estudio sobre el impacto actuarial, demográfico, fiscal de la reforma de aquella ley, y que fue publicado como un libro de la Bolsa de Valores hace 30 años atrás. Y con mucho interés, por supuesto, estoy acá. Agradezco a Sofondos, agradezco a Santiago Montenegro y todo su equipo esta invitación para integrar este magnífico panel internacional de los colegas acá arriba en el estrado. A ver, Chile en este momento, el gobierno actual de Chile tiene una propuesta de reforma radical del sistema de pensiones en Chile. Esa reforma está basada en un diagnóstico técnico erróneo y un enfoque de ideología de extrema izquierda congruente con la posición política general del actual gobierno que rige a Chile. Es un diagnóstico erróneo que está basado en 4 afirmaciones que son factualmente erróneas y contradichas por los datos internacionales e internos de Chile. Dicen que comisiones cobradas son excesivas, las AFP no son eficientes, no hay competencia entre las AFP y la rentabilidad de los fondos para los trabajadores son bajas. Todo ello es falso, falsísimo. En comparación internacional, Chile lo hace entre los mejores, tercero, quinto, décimo fondo de pensiones del mundo, de acuerdo a datos del Banco Mundial, Fondo Monetario y OECD en particular. Bueno, dada su diagnóstico, los principales pilares de la propuesta de gobierno que hoy está en el Congreso, siendo discutida en el Congreso, con pocas probabilidades de que se apruebe, esta reforma y una versión aún mucho más radical y peor todavía, propuesta hace 2 años que fue rechazada por el Congreso, esta probablemente tampoco le va a ir mucho mejor. Ella propone en primer lugar un 6% adicional de tasa de contribución, de un 10% en 16%. Eso es lo único rescatable y bueno, después de que en Chile discutimos hace 25 años una reforma paramétrica básica e importante y necesaria de subir la tasa de contribución. Pero ese 6%, de acuerdo a esta propuesta, iría solo un 2,1% capitalización individual y 3,9% a distribución intergeneracional e intrageneracional a través de un sistema de reparto. Dos subsistemas de reparto distintos, pero sistema de reparto. El segundo gran pilar, y eso por supuesto lo sabemos perfectamente los que seguimos el sistema de pensiones en el mundo, esto implica menor ahorro, menor inversión, menor productividad, menor PIB, menores ingresos, menores salarios a largo plazo, en comparación con que ese 6% vaya íntegro a cuentas individuales y por tanto mayor ahorro. Y sobre eso solamente quiero citar 2 estudios, el mío con Vittorio Corvo de hace unos 20 años atrás, que a su vez fue aplicado por algunos de ustedes a otros países de América Latina, incluyendo Colombia. El actual gerente general del Banco Central es autor de uno de esos estudios para Colombia, donde usa nuestra metodología con Vittorio Corvo. Y el segundo estudio es un estudio muy interesante con un modelo más sofisticado que el nuestro, es de equilibrio general dinámico, hecho por el Banco Central de Chile hace 3 años atrás, hace 6 años atrás, bajo Bachelet II,
a instancias y petición del ministro de Hacienda, donde le pide comparar los efectos macroeconómicos y financieros de un reparto con capitalización. Y sale ganando, por supuesto, en efectos macroeconómicos, eso lo sabemos desde el punto de vista teórico ya, sale ganando, pero con cifras muy finas y cuantitativamente estimadas, el sistema de capitalización. El segundo pilar es al menos tan malo como el primero, recuerden, destina un 3,9% de los 6 puntos adicionales de cotización al sistema de reparto estatal. El segundo destruye el sistema de fondos pensionales, de AFP, como se conoce, ¿no es cierto?, chileno, virtualmente del todo. Es con una estatización y nuevos roles del Estado. Primero separa administración de cuentas, administración de inversión de activos, con estatización total o parcial de estas funciones, con alguna licitación a nuevas instancias, nuevos actores privados, que si no se presenta ni uno solo, pasa automáticamente por default a alguna agencia estatal. Todo eso significa destruir el sistema y, por tanto, destruye una industria competitiva que ha funcionado crecientemente bien a lo largo de 43 años. Es una estatización y monopolización, porque todas estas agencias públicas son una y no funcionan con competidores, a diferencia de la AFP entre ellas hoy día. Implica mayor empleo público, destrucción de empleo privado, pérdida de eficiencia, control de activos privados por el Estado, influencias a través de nombramiento en los directores de sociedades anónimas privadas con directores que representan a los administradores públicos. En resumen, pérdida masiva de eficiencia y eventual control político, no solamente de los activos, sino que incluso de la sociedad anónima chilena, al menos minoritariamente con los directores determinados por las agencias estatales futuras. Termino con los pilares de una buena reforma previsional para Chile, que son totalmente distintos de lo que propone el gobierno, el Congreso de hoy día. En general, el diagnóstico internacional y el apoyo político dentro de Chile, entre 80 y 90% de la encuesta de los chilenos no quieren que sus contribuciones vayan a un fondo estatal, a un sistema de reparto, sino que los quieren en sus cuentas individuales, manejadas privadamente. 80 a 90% en la encuesta del último año y medio. Por tanto, el sistema previsional mixto de 3 pilares funciona bien o muy bien. Fortalezas tiene muchas, también tiene algunas debilidades. Las pensiones, las tasas de reemplazo, son muy heterogéneas en grupos de ingreso y grupos de género distintos. Las mujeres reciben tasas de reemplazo más bajas que los hombres, típicamente porque tienen más lagunas previsionales. Los primeros deciles con el pilar solidario actual tienen tasa de reemplazo en algunos casos que superan el 100% de sus últimos ingresos o sueldos formales o informales que puedan tener. Los deciles de los niveles de ingreso más altos, sucede lo que dijiste tú, Juan Ariel, en el caso de Colombia, ¿no es cierto? República Dominicana tiene tasa de reemplazo muy alto. La clase media, también en parte por lagunas previsionales, tienen tasa de reemplazo bajo. Propuestas centrales. Y sobre esto yo diría que existe un consenso técnico desde AMLO en México hasta el 80-90% de los técnicos de la región sean de izquierda, de centro, de derecha. Primero, con los objetivos de aumentar las pensiones, de aumentar las tasas de reemplazo e incrementar la eficiencia del pilar contributivo. 1, incrementar la tasa de contribución del 10% actual al 16%. Es el único consenso que existe con la reforma propuesta del gobierno, pero todo el 6 puntos adicionales transferidos a cuentas individuales, las mismas actuales, administradas por las mismas AFP. Segundo, aumento gradual de edad de retiro de hombres y mujeres, 60 años mujeres hoy día, 65 años hombres, es muy bajo para un país que tiene expectativas de vida entre 80 años hombres, desde el nacimiento hasta 85, 87 años en el caso de las mujeres. Y eso es algo más o menos evidente universalmente, como destacó muy bien Santiago Montenegro, con el envejecimiento en todos los países del mundo. Reformar la pensión garantizada universal de vuelta. Acá no hay consenso, pero yo creo que es evidente volver al sistema antiguo, antes que fue reformado por el gobierno anterior de centro derecha, que hizo un gran error, donde había una PGU
o una versión de la PGU que se llamaba algo así como subsidio pensional, que era decreciente con el monto de la pensión autofinanciada con los ahorros individuales en la AFP. Decreciente. Por tanto, había un impuesto implícito en Chile era 26%, de reducción del aporte pensional solidario adicional con el nivel de pensión autofinanciada. Funcionaba perfecto. El actual sistema, en cambio, la PGU, es universal hasta el octavo decil de ingreso. Y por tanto también fomenta, al menos por un efecto riqueza, no por un efecto marginal, por efecto riqueza fomenta muy fuertemente la informalidad laboral. También se proponen reformas menores a las opciones de inversión actuales en la AFP, perfeccionar los multifondos a través de métricas de riesgo más adecuados, mayores inversiones alternativas en activos alternativos. Reformas, a su vez, radicales a los elevadísimos incentivos actuales a la evasión y la informalidad por políticas públicas. Esto significa un largo conjunto de reformas de colocarle garrotes y dulces a los informales, a las empresas informales que evaden, y a los trabajadores que evaden también. Eso es lo tributario, tiene que ver con la legislación de las pymes, tiene que ver con los programas sociales de empleo que son condicionales a informalidad o bajos ingresos hoy en día, etcétera, etcétera. Una pregunta. En Chile se licitan los flujos de los nuevos entrantes jóvenes cada 2 años, si que recuerdo bien, o 3. Creo que es cada 2 o 3 años. 2, gracias. Y creo que en otros países de Latinoamérica también. La pregunta siempre es, ¿licitamos o deberíamos licitar también parte del stock? Acá hay argumentos técnicos de muy respetados economistas en un sentido y en otro sentido. Patricio Arrau, colega mío, en Chile, opina que no. Salvador Valdés Prieto opina que sí, los dos son respetados economistas, ¿no es cierto? Hay argumentos para un lado o para otro. Para mí los argumentos de licitación de stock todavía no son convincentes y tienen claramente desventajas técnicas. Las transiciones son difíciles, etcétera, etcétera. Por mientras, yo diría que no. Eso es. Vale, muchas gracias. Guillermo, uno de los temas, pues, y Klaus lo viene a mencionar, tiene que ver con las consideraciones paramétricas. Más allá de lo que se ha hecho en México, ¿sigue el sistema desequilibrado y qué debería pasar en tu concepto? Yo creo que en este tema de las consideraciones paramétricas, que al final es parte de los fundamentos del sistema y es lo que te lleva a las reformas que hemos vivido recientemente en México y en otros países, yo creo que hay que hacer una reflexión, y aquí me voy a salir del tema pensionario. Creo que era Steve Jobs el que decía que cuando platicas ex post tu historia de éxito, no es cierto que todo lo tenías pensado desde el principio, ¿no? Sino las cosas se van dando, y entonces no es cierto que él cuando fundó Apple pensó que en el 2000 iba a lanzar el iPod y luego no es cierto. Y yo creo que si nos ponemos en México, en los 90s, cuando se diseñó el sistema, no se pensó que iba a llegar a donde está llegando hoy. ¿Y por qué está llegando ahí? Porque se han hecho reformas paramétricas y no paramétricas pensando en la gente beneficiaria, y yo creo que ese es el punto importante. Y ahí está uno. La informalidad real es una realidad de nuestros países. Los parámetros se tienen que calibrar para que la accesibilidad dada la informalidad sea la correcta. Bajamos de 1.250 a 750 semanas y va a subir, pero yo creo que ahí está una realidad que nos está ayudando. El subir al 15%, algunos el tema del monto de la pensión universal. Entonces yo creo que el tema paramétrico es algo que se tiene que hacer teniendo una función objetivo clara, que son las personas y qué beneficios les quieres dar, y también considerando tus restricciones presupuestales que tienes como economía, principalmente la parte
presupuestal. Entonces yo creo que no es el parámetro por el parámetro, sino es el parámetro en función del objetivo que quieres de tu red de protección social. Juan Ariel, mencionaste que en el caso de la República Dominicana, obviamente las circunstancias electorales afectaron la última reforma. Un poco cómo siguen siendo esas realidades políticas y qué margen de maniobra les da, y en el caso concreto del análisis de los parámetros, ¿qué margen de maniobra consideras viable frente a lo que sería deseable desde el punto de vista técnico? Yo creo que hay margen de maniobra. Primero debo decir, reformas paramétricas necesarias pero no suficientes. Nosotros hemos estimado el efecto de numerosas reformas paramétricas. Nos suben el promedio, insisto, pero esconde varias realidades. Nos suben el promedio porque nos suben mucho los deciles que tienen alta tasa de densidad de cotización, pero nos mueven muy poco el decil bajo. No hago nada con poner que en vez de cotizar un 10% me coticen un 50%, si igual las personas de bajos ingresos están mayormente o en el desempleo o en la informalidad. Hago muy poco aumentando la tasa de la edad de retiro, porque esas personas de bajo ingreso no están trabajando en el mercado formal ni a los 20, ni a los 30, ni a los 60 años. Entonces, por eso yo creo que ni las reformas paramétricas ni la introducción de nuevos pilares sustituye la muy necesaria combinación de reformas para mejorar el mercado laboral. Todo lo demás yo creo que vamos a estar, digamos, arañando en la escasez y no aumentando el bienestar. Entonces, cuando nosotros vemos en República Dominicana, yo creo que hay mucho más espacio para hacer reformas por varias cosas. Pienso primero que tenemos una gran ventaja en República Dominicana, y es que no tenemos un fuerte componente ideológico en las discusiones. Somos muy pragmáticos. O sea, el dominicano ahí de verdad que me quito el sombrero ante nosotros mismos, perdone que estoy siendo poco humilde con mi país, pero no hay la discusión por la discusión. O sea, nos sentamos los técnicos y no nos damos de cada partido. Yo participo activamente en la política en mi país, soy vicepresidente de un partido, por cierto. No entramos en la acusación y el componente ideológico. Dame tus números, yo te doy el tuyo y ya está. Y lo ponemos en un modelo y ahí vemos. Entonces, yo creo que eso nos da un margen y tenemos que aprovecharlo, porque ese margen se agota eventualmente. Edgar, hablemos del caso de Costa Rica, un poco sobre este tema de los parámetros, con un punto adicional, que es el tema de la reducción a la mitad de la contribución mínima de los trabajadores a tiempo parcial, y poco cuál era la lógica detrás de eso. Sí, bueno, primero como punto de partida tenemos que entender de que aquí en relación con los sistemas de reparto tiene que existir una claridad contundente. Son insostenibles. O sea, nosotros no somos capaces de poder cambiar la demografía que ya se nos viene encima. Y a la parte demográfica que se ha conversado hoy, hay dos elementos adicionales que hay que incorporar. En primer lugar, las migraciones. Algunos países de la región, por ejemplo, El Salvador, la tasa de fecundidad que se necesita es más de 2.1 para mantener la población estable. En el caso de Costa Rica, si bien no hay muchas migraciones, la tasa de fecundidad ha caído dramáticamente. Hoy es 1.2. Hace 10 años era superior a 2. Y esa tendencia no va a cambiar. O sea, son decisiones que están vinculadas justamente a lo que viene sucediendo en el mercado laboral, en donde hay mayor participación de la mujer, etcétera, 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 que son situaciones que hacia futuro tenemos que tomar como un elemento dado. El sistema de la Caja del Seguro Social, ese primer pilar que tenemos, hoy tiene un déficit actuarial que es 300% del PIB. O sea, podemos hacer reformas paramétricas, ninguna va a ser suficiente. Las reformas paramétricas solamente nos van a dar el tiempo para hacer reformas profundas en la parte del mercado laboral y en la estructura del sistema de pensiones. Para ir viendo cómo hacemos, para ir rompiendo ese subsidio que tiene el sistema de reparto, que generalmente en los países es como 2 veces a 1, o sea, la persona recibe 2 veces el monto que realmente le correspondería recibir de acuerdo al dinero que ahorró. Yo he propuesto en mi país, por ejemplo, la creación de cuentas nocionales para ir vinculando el aporte o la pensión al aporte.
Eso apenas se está empezando a discutir. Tengo más de una década de estar proponiéndolo en ese sentido. Más el tema de la edad de pensión, que de todas las reformas es la menos popular dentro de los trabajadores. Pero ¿qué han hecho otros países? Han hecho que esa edad de pensión se convierta en una variable endógena al sistema y no exógena. O sea, que sea el mismo trabajador después de cierta edad el que decida en qué momento retirarse, y su pensión va a depender justamente de cuánto tiempo quiere aportar al sistema. Y entonces, en lugar de gastar el tiempo discutiendo cuánto tiene que ser la edad de pensión, esto es una decisión individual que se basa justamente en la necesidad de cada persona del retiro al momento que esa persona lo considere que ya ha sido adecuado retirarse. En cuanto a las cotizaciones de los trabajadores independientes, valga decir que en Costa Rica el 90% de los trabajadores independientes son informales y no cotizan para la seguridad social, y se trató de disminuir el salario mínimo contributivo. Allá lo que existe es un salario mínimo de contribución. Uno puede ganar $1, pero tiene que contribuir basado en un salario mínimo de contribución. Entonces, para las personas de menor nivel de ingreso, las personas que están debajo del salario mínimo, etcétera, se convierte en una carga muy pesada estar en el seguro social. Entonces se trató de romper la tasa de cotización a menos de ese mínimo para que ingresaran, pero el resultado no ha sido muy positivo. Realmente el incentivo está dado para que las personas que están en el estrato más pobre de la población realmente no coticen al sistema de pensiones. Klaus, cuando uno escucha lo que relatas sobre Chile, de todas maneras está esa sensación de una especie de sin salida. Ahí, y tú me corregirás si estoy equivocado en la interpretación, pero una expectativa de que lo que existe cambie, pero sin necesariamente definición. Es una especie de bloqueo. ¿Es válido esa percepción o crees que esa impresión que uno tiene desde afuera ha venido evolucionando con el tiempo y no la registramos necesariamente aquí? Bueno, hay una especie de bloqueo político. Efectivamente, el gobierno piensa una cosa y la mayoría del Congreso piensa lo contrario. Yo creo que esta propuesta de reforma del gobierno no va a prosperar. Así que una reforma de verdad en la dirección con los elementos que yo mencioné, yo creo que tiene que esperar el próximo gobierno. Pero yo creo que por tanto va a ser derrotada. Alguna reformita pequeña va a pasar, algunos elementos pequeñiñitos, sí, eventualmente todavía no sabemos, es endógeno, se está discutiendo ahora en la Cámara Alta, en el Senado, pero va a ser muy mínimo, va a quedar muy lejos de lo que ambicionaba el gobierno. Sobre las reformas paramétricas, si tú me permites un minuto más, que fue tu pregunta a los colegas acá. Miguel Largacha hizo un trabajo estupendo ayer en la mañana, mostrando muchas cosas, pero una cosa muy valiosa encontré yo fue una lámina en la cual muestra que algo así como entre 50 y 90 países del mundo habían introducido reformas paramétricas de incremento de la edad de jubilación o de retiro y incremento en tasa de contribuciones y, en el caso del sistema de reparto, reducción de beneficios, reducción de tasas de reemplazo, alguna combinación de aquello. Lo tercero, a muchos sistemas de reparto no le queda otra. No es necesario, bajo un sistema de capitalización, cambiar los beneficios, porque los beneficios, por supuesto, son endógenos al mercado y el manejo que hace la administradora de fondos de pensiones. Los primeros dos elementos son necesarios en ambos sistemas, de capitalización y de reparto. La gente que trabaja y le dan la opción bajo un sistema de capitalización de retirarse a los 60 años, siempre tienen la opción de quedarse un tiempo más. En Chile los hombres se quedan 1,5 años más, en vez de los 65 se jubilan, se pensionan a los 66,5 y las mujeres igual, en vez de los 60 a los 61,5. Eso demuestra y denota que hay algo de endogeneidad y cálculo racional de quedarse más tiempo en promedio, con una gran heterogeneidad por supuesto, pero en promedio es así. En ambos sistemas es súper necesario hacer las reformas paramétricas. Somos particularmente débiles en América Latina por hacer reformas paramétricas. Viva México, que lo hizo heroicamente y muy bien. Pero muy pocos otros países en los 30 años de los sistemas de pensiones o 43 años, el caso de Chile. Chile no ha tocado en 43 años los parámetros principales y obviamente es el tiempo de hacerlo.
Yo tengo la esperanza que el 6%, y con eso cierro y vuelvo a tu pregunta inicial, Ricardo, que el 6% que hoy día el gobierno propone que sea 3,9, reparto 2,1, capitalización, ese 6% como idea, como noción queda, la gente está de acuerdo con ello, y que el próximo gobierno proponga un 6% que vaya a cuentas individuales. Vale, muchas gracias. Bueno, nos quedan ya muy pocos minutos, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarles cómo les parece la propuesta en Colombia. Sé que han tenido que hacer un curso intensivo y de corto plazo en entender lo que está en discusión aquí, pero sí me interesa muchísimo escuchar sus reacciones. Guillermo. Sí, claro. A lo largo de mis dos participaciones anteriores, un poco lo que describí es el caso de México y cómo llegamos de manera no planeada, aprovechando coyunturas, avanzando poco a poco, pero siempre pensando en mejorar la red de protección social y a los trabajadores y trabajadoras. Viendo el caso colombiano en este curso intensivo que vimos, leí varias cosas, ya tenía algunos antecedentes, pero creo que para mí lo más ilustrativo fue la participación del ministro el día de hoy en la mañana. Ya lo intuía de lo que revisé, pero pues es claro que justamente no están respetando lo que nos platicabas de Dominicana, y aquí sí hay una tremenda carga ideológica. Entonces, cuando te vas con la óptica ideológica, normalmente sesgas tus opiniones. Y yo vi ese primer elemento en la presentación y que se ve en muchos otros documentos. El segundo, y que es un poco más preocupante, es que claramente, y no solo en la parte que habló de pensiones, sino también en la parte que habló de crecimiento económico, hay un tema de política económica de corto plazo que es muy importante, y eso se ve reflejado también en lo que quieren hacer con las pensiones. Cuando tú te vas por solucionar problemas de caja, normalmente estás tomando acciones que van en la dirección incorrecta, y yo creo que el tema pensionario es un tema estructural, no es un tema de caja, y así lo está planteando, y en varias de sus láminas lo vio. Ahora, el tercer punto es la consecuencia de transitar por un tema pensionario con una visión de arreglar la caja y aprovechar la coyuntura demográfica de que pueda haber dinero en el corto plazo, y es que la implicación es afectar instituciones y destruir instituciones en un país, como lo es el ahorro pensionario de largo plazo. Eso a la larga puede ser muy, pero muy costoso. Entonces, pues yo lo que veo de la reforma es malos incentivos y con un potencial de mediano y largo plazo de afectación a la economía colombiana muy fuerte. Muchas gracias, Juan Ariel. Yo creo que comentar sobre otro país nos obliga a hacerlo con humildad, porque uno nunca tiene todos los detalles técnicos, detalles políticos, así que voy a dar comentarios muy generales de quien se reconoce como un no experto en sistema de pensiones de Colombia. Aquí me pongo el sombrero de académico. Siempre la primera pregunta que le hago a mis estudiantes es: ¿qué problema quieres resolver? Si el problema que se quiere resolver es un problema de pensiones, es un problema de calidad de vida de los adultos mayores, entonces yo creo que tenemos un amplio abanico de temas para pensar. Si el problema que se quiere resolver es un déficit de caja, me parece incorrecto que la respuesta venga desde el sistema previsional. Cada cosa lo suyo. En Dominicana decimos al pan pan y al vino vino. Insisto, somos muy pragmáticos allá. Un segundo elemento: las políticas públicas que se piensan con una lógica de culpable a quien hay que castigar, no conozco una sola que haya terminado bien en la historia. Yo creo que
el abordaje de las políticas públicas debe ser desde el diagnóstico y no desde la culpabilidad. Entonces, eso me parece un segundo elemento. Un tercer elemento, yo creo que está bien el esquema multipilar. Yo creo que ni vamos a tener el mercado laboral que se tenía en la Alemania industrial. Entonces, el sistema multipilar muy bien, pero me preocupa que aquí hay pilares divididos. O sea, en el pilar 1 esta parte según el salario y esta parte. Entonces, en el pilar 2 solamente esta parte. Me parece un poquito extraño. Eso no me cuadra. Y ya por último, yo creo que toda reforma de pensiones debe venir seriamente acompañada de una combinación de reformas en otras áreas que mejore el mercado laboral. Reformas en el Código Laboral, reformas en la política industrial, las que sean. Me preocupa que en Colombia veo una propuesta de reforma de pensiones acompañada con un set de reformas que más que apoyar al mercado laboral, me preocupa que afecte negativamente al mercado laboral. Toda discusión debe ser cómo aumentamos la cantidad de empleo privado formal de alta productividad y que crezca la productividad. Cuando veo esta otra parte digo, quizás al contrario, quizás estoy viendo políticas que van en contra de la creación de empleo y en contra de la creación de productividad, y eso me parece una combinación complicada. Excelente, muchas gracias. Edgar. Sí, muchas gracias. Yo voy a ser un poco más atrevido. Voy a conversar sobre una reforma de un país, digamos, que requiere de más estudio, pero yo he estado involucrado en reformas de pensiones en muchos países y como dicen en mi país, ya yo he pasado por donde asustan. Todos queremos un sistema más inclusivo, un sistema en donde todas las personas tengan acceso a una pensión básica. Yo creo que es un principio universal que la mayoría de las personas pues, van a apoyar. Y esa parte de la reforma a mí me parece bien. Pero hablemos de lo que realmente impacta de la reforma. Y lo que impacta realmente de la reforma es que esto es literalmente expropiar el 90% de los recursos de los trabajadores que cotizan hoy para el RAIS. Gracias. Y si vemos eso bajo esa perspectiva, realmente esto no es una reforma de pensiones, esto es una reforma fiscal. Porque el gobierno estaría solucionando un problema de déficit que hoy tienen Colpensiones con recursos frescos que le van a perdurar durante muchos años, o no digamos muchos años, por algunos años. Pero ¿cuál va a ser la situación cuando nos veamos en un país en el futuro que no va a tener los recursos para pagar las pensiones y que va a seguir generando este problema ocasionado por la demografía en primer lugar y en segundo lugar por un mercado laboral que realmente no ha recibido grandes reformas? Muchas gracias. Klaus, por favor. Ricardo, como soy el último que habla acá, mis colegas lo han dicho todo y muy bien, y por tanto déjenme terminar con una sola frase. Para las pensiones en Colombia, más AMLO y menos Petro. Bueno, muy bien. No se diga más. Muchas gracias de verdad a los panelistas. Un nuevo aplauso para ellos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.